Vamos entonces entrando a lo que realmente es la palabra, la revelación del tiempo del fin, plasmado en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y dice el verso 7: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Entonces la palabra del Señor lo está también ahí en pantalla. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí es que nos hemos detenido en la primera parte del mensaje. Una de las cosas que queremos observar, y simplemente estoy retrocediendo un poco para que ustedes entiendan la base de esta temática que estamos abordando. Una de las cosas que debemos de discernir es que dice la palabra del Señor que había una persona que dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando nosotros estamos observando esta palabra, la Biblia nos dice a nosotros como los humanos que no debemos de jurar ni por el cielo ni por ninguna otra cosa. Y aún la Biblia enseña que los ángeles tampoco tienen capacidad para jurar por nada. Sin embargo, aquí en la Biblia nos revela y nos dice que esta revelación que Daniel estaba teniendo, escuchó la voz del Señor que decía que juraba por lo que vive por los siglos. Entonces esto prueba que el que realmente estaba hablando allí era la persona misma del Señor, porque ni una sola vez encontraremos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que un ángel hace un juramento ni a Dios ni tampoco al hombre. Sin embargo, aquí sí lo encontramos. Lo que más nos revela el verso 7 es lo que enseña aún también de una forma muy reveladora el libro de Apocalipsis y muchos otros profetas, y es con realidad a lo que es la última mitad de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, en esta ocasión de este texto que estamos leyendo, con una tremenda persecución que se va a desatar por la fuerza del hombre de pecado, el hombre de iniquidad, que lo hemos predicado muchas veces. Por lo tanto, el Señor va a dar un tiempo en que estas cosas van a acontecer, especialmente en lo que se refiere a la nación de Israel. Por eso que la Biblia dice en este verso de Daniel que este es el tiempo de tribulación cual nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y dice la Biblia, nos habla de un cuerno pequeño o el rey voluntarioso que persigue a los santos. En esta parte bíblica de la profecía de Daniel, cuando se refiere a los santos, no está hablando en concerniente y relación a esto a la iglesia del Señor Jesucristo, sino que tiene una relación y connotación directa con la nación de Israel. Y eso mismo se describe, por ejemplo, en otras frases, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 11, el verso 2 y 3, o Apocalipsis capítulo 13 y el verso número 5, nos habla textuales palabras como confirmando de una forma evidentemente clara lo que Daniel fue realmente lo que dijo por revelación del Espíritu de profecía 600 años antes de que Jesús hablara en su bosquejo escatológico del capítulo 24, 600 y tantos años más antes de que Juan tuviera la revelación. Ahora, el verso número 8, esto es donde nos hemos quedado, el verso número 8 continúa diciendo, y lo vamos a leer juntos, el verso 8 y el verso 9, y dice: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está hablando Daniel en una manera de diálogo y de interacción, de comunión y de conversación con Dios que estaba trayendo esta revelación. Yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y continúa el verso número 9 diciendo: Él respondió, o sea, Dios mismo responde al profeta Daniel y le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas, selladas hasta el tiempo del fin. Dos cosas que observamos
en el verso 8 y el verso número 9 es que el Señor le habló que lo que le había revelado específicamente a partir de el capítulo 10 hasta el capítulo 12 de Apocalipsis era una revelación que tenía que ver no con el tiempo en la que Daniel estaba viviendo, sino con el futuro de la historia de la humanidad y con relación directa a Israel. Aunque si bien es cierto que Daniel fue usado profundamente y en forma reveladora para hablar del surgimiento de los grandes imperios que se iban a levantar en la historia de la humanidad, como el capítulo 2 hasta el capítulo prácticamente 6, nos menciona los diferentes reinos, imperios. Y él no solamente tuvo la capacidad de Dios de revelar el sueño de un rey, sino que él mismo tuvo visiones que también confirmaban de una forma detallada cómo esos reinos iban a surgir en la historia de la humanidad. Y ahí podemos observar el imperio diferente, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma, y al final de los tiempos una mezcla de una combinación de todos esos imperios, descrita como Daniel lo está diciendo, pero aún Juan lo está especificando como una bestia indescriptible, una combinación de todos los reinos. Eso le fue mostrado a Daniel, y Daniel vio parte del cumplimiento de ese tema profético en los días que él estaba ejerciendo su ministerio como profeta en medio del cautiverio de Babilonia. Ahora, este versículo, en combinación estos dos versículos, declaran que estas profecías entonces de una forma muy determinada tienen que ver con el acontecer del futuro. Sin embargo, cuando la Biblia le dice, la voz profética de Dios a Daniel, le dice: el tiempo de fin ya está muy cerca, pero le encomienda: sella estas palabras, sella estas palabras. O sea, la palabra fin, cuando la Biblia menciona en este capítulo y verso que estamos leyendo, no significa el fin del mundo, sino más bien el fin de las cosas que Dios estaba revelando a Daniel y que luego le iba a revelar por consiguiente de una forma muy similar al libro, en el libro de Apocalipsis, al apóstol Juan. Pero las profecías que está hablando de las cosas que iban a suceder tienen que ver con respecto a Israel y los últimos días de la humanidad, o la historia de la humanidad en la tierra, antes que venga la intervención gloriosa de la cual nosotros siempre estamos hablando. Entonces podemos observar ahí el verso número 10, y el verso número 10 dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Recuerde una cosa, anteriormente dice que los entendidos entenderán, pero no cualquiera, sino que aquí responde una parte que pareciera que quedó como un vacío de interpretación. Y entonces acá Dios establece la diferencia entre los entendidos que pertenecen sumisamente a Dios, sometido y bajo la sujeción de la obediencia, y ahora hace una aclaración que los impíos procederán impiamente. Ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos sí van a comprender. Entonces, lo que nos llama la atención en el texto verso 10 es que la Biblia nos dice, en algunas traducciones dice que los limpios, que serán limpiados las personas, y en otras versiones dice serán purificados y emblanquecidos, pero a la vez también dice y probados. Esto tiene una doble cumplimiento, una doble diríamos capacidad de cumplimiento profético. En este verso de purificados y limpiados se puede referir en primer lugar a la iglesia, porque somos limpios por medio de la sangre del Cordero. Hemos sido santificados por el poder glorioso de su palabra divina. Y cada vez que nosotros nos acercamos a oír la palabra y comenzamos
a escudriñar y estudiar las Sagradas Escrituras, eso va haciendo en nosotros un milagro glorioso, progresivo de santidad y de pureza. Entonces somos limpios y somos purificados no por ninguna obra natural y humana, sino que somos purificados y limpios por medio del perfecto, único y verdadero sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Sangre que nos purifica del pecado y el poder de su palabra que nos hace firmes y fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero también este mismo pasaje tiene un cumplimiento dual, es decir, con doble cumplimiento. Uno que se refiere a la iglesia, porque realmente somos testigos que sí hemos sido limpiados y purificados, y somos limpiados y purificados continuamente. Pero también se refiere a un tema que todavía no lo hemos abarcado de una forma bien detenida, y lo vamos a hacer. También se refiere a lo que describe en el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 7, donde nos habla acerca de 144,000 judíos que van a ser sellados en sus frentes con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Lo vamos a ver. Ahora, estos judíos que van a ser sellados, van a cumplir un propósito en el plan y en el diseño de la agenda divina profética de Dios. Estos serán levantados para proclamar y hablar de Dios. Es una oportunidad más que Dios da a Israel, y por consiguiente muchas naciones o gentiles van a ser alcanzados por el mensaje de estos 144,000. Entonces esto se va a llevar a cabo no en la segunda etapa de la tribulación, llamada la gran tribulación, sino que este hecho real de los 144,000 sellados por un ángel que Dios mismo manda del cielo, se va a llevar a cabo en la primera etapa de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio. Porque ya en la otra parte de la gran tribulación ni van a estar los 144,000, ni tampoco van a estar los 2 testigos, y eso lo hemos predicado. Ahora, ninguno, dice la Biblia, que ninguno de los impíos entenderá. Y cuando habla de esto se refiere al mundo, que no entenderá nada de la visión, ni siquiera tendrán interés en esa palabra profética. Yo diría que los impíos no solamente se refieren a aquellas personas que no conocen al Señor y que nunca tuvieron un encuentro personal con Él, sino que también la palabra impío se refiere a aquellos que sí escucharon de la verdad, pero nunca reconocieron y aceptaron la verdad como tal. Aquellos que conocieron y escucharon el mensaje, pero a través de las circunstancias, pruebas, dificultades diversas en la vida, se fueron enfriando espiritualmente, debilitando en su nivel de fe, y se fueron apartando progresivamente a tal punto que ya perdieron la sensibilidad de oír a Dios y escuchar la voz del Espíritu, o de interesarse en conocer el acontecer profético que nos anticipa de una forma tan extraordinaria lo que ha de acontecer en el mundo en los postreros días. Quiere decir que también esto entra dentro de ese carácter o de esa descripción de aquellas personas impías. Pero mientras esto está siendo llevado a cabo, no van a entender ningún tipo de visión, no van a tener interés por escuchar la palabra profética. No solamente el mundo, sino que hay una gran estadística de personas llamado, entre paréntesis, creyentes o cristianos, que no les interesa escuchar esta palabra. Pero sin embargo, la Biblia nos dice en el verso 10, continúa diciendo, pero los sabios entenderán. Se refiere a los pocos que genuinamente conocen al Señor, que en medio de la presión y en medio de la batalla y en medio de cualquier circunstancia están buscando a Dios en un estado de avivamiento, de búsqueda, de entrega, de dedicación, de consagración, orando, ayunando, leyendo la palabra, mirando hacia el cielo donde viene nuestra redención. O sea, esos son los sabios y entendidos. Algunas veces tratamos de que la gente se anime, tratamos de que las personas se levanten de su estado de apatía, de indiferencia y de conformidad espiritual.
y pareciera como tratar de empujar un tren en una forma de subida y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente entenderemos el propósito del plan divino de las edades profético si somos capaces de ser sabios y entendidos. Si usted entiende, si usted desea conocer qué es lo que Dios nos comunica acerca del futuro, no lo que dijo la profecía de Nostradamus, no lo que dice el adivino, el agorero o aquellos que creen en la futurología diabólica y satánica. No, es lo que Dios nos quiere comunicar, porque todo lo que Dios nos comunica es verdad, pero lo que Satanás intenta comunicarnos siempre va a ser mentira y engaño. Pero Dios siempre nos comunica la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de la revelación de la palabra, aún incluyendo el factor profético, eso nos hace estar firme y estable. Nada nos mueve de nuestra base. Hemos creído en algo, miramos en algo, tenemos esperanza en la gloriosa eternidad. No hay manera de que podamos retroceder hacia atrás, sino que seguimos avanzando, no mirando la circunstancia, sino poniendo nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de la vida, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey eterno. Amén. Entonces, los que son sabios y entendidos, aleluya, continuamente están investigando, no investigando, sino orando a Dios para que Dios le dé la luz y escudriñando la palabra correcta. ¿Para qué? Para creer que la palabra, esta palabra es realmente la palabra de Dios a nuestra vida diaria. ¿Estamos seguros? Si no creemos, perdemos el tiempo. Si tú al abrir la palabra, la Biblia, y comienzas a leer la Biblia, y comienza el enemigo a tratar de batallar en tu mente y a decir, no, esto no es una palabra, esto es para aquel, esto ya no existe, esto sucedió por esto. Pero entonces cuando comenzamos a poner en claudicación nuestra mente en un estado de incredulidad y no creemos lo que estamos leyendo, más vale cierre su Biblia y no lea nada. Esto parece algo muy confrontante, pero es la realidad. Cuando leo la palabra, tengo que entender y creer que lo que Dios me está ministrando por la palabra, como el capítulo 12 del profeta Daniel, tuvo su cumplimiento en los días de Daniel, ha tenido su cumplimiento, como lo vamos a ver dentro de un momento, en un futuro más cercano a Daniel, y tendrá un cumplimiento final de plenitud en los días finales de la que la Biblia nos revela. Ahora, entonces la Biblia dice que los entendidos, diga conmigo, van a comprender. Si usted está comprendiendo este mensaje, es porque usted está siendo uno de esas personas llamadas entendidos o entendidas. Si a usted le es difícil entender este mensaje, entonces yo le aconsejo que ore al Señor, llénese del poder del Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo lo llene, lo sature de su gloria y poder, y usted va a poder también, aleluya, ser parte de la lista de los que sí entienden y comprenden lo que Dios habla proféticamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se le dice a Daniel que hasta el tiempo del fin no llegará. Escuche bien, se le dice a Daniel y se le promete que hasta el tiempo del fin no llegará la plena comprensión de la profecía. O sea, si estamos diciendo que estamos en una forma muy directa al tiempo del fin, entonces somos llamados bienaventurados, como luego más adelante Dios le habla a Daniel. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque la promesa y la revelación dada al profeta Daniel es que la gente que viva en los tiempos finales y postreros van a tener, la iglesia, los santos, los redimidos, los purificados, los limpios, los emblanquecidos, van a tener una comprensión más profunda de la profecía bíblica. Y yo le digo, para la gloria, la honra del Señor, en santo temor reverencial, y lo digo con todo mi corazón y una actitud de humildad, porque todo lo que recibimos es de parte de Dios. Pero si le puedo decir en esta hora y en estos días, en estos meses y en estos años, cuanto más estudio la profecía bíblica, tanto más la expansión del entendimiento que fluye en mi mente y en mi vida es cada vez más amplio y más profundo y más sublime.
No es lo mismo que predicaba hace 25 años atrás el tema profético, ahora que lo estoy predicando, porque la amplitud y la expansión del conocimiento y la profundidad de entender y discernir cosas que yo no entendía hace 25, 30 años atrás, lo puedo entender y comprender ahora, porque esa fue la promesa dada al profeta Daniel, que los entendidos van a comprender, pero la comprensión de la profecía sería abierta, expansivamente, aleluya, abierta en los tiempos del fin. No se le explica a Daniel el significado de esos días, pero esa visión sí permite conocer que habrá un lapso de tiempo entre la batalla llamada Armagedón, que se llama la batalla del Dios Todopoderoso, y el pleno establecimiento del reino milenario. Vamos a ver esto. Habrá un lapso de tiempo entre la batalla de Armagedón y el pleno establecimiento del reino milenario, y lo vamos a ver dentro de un momento. Lo importante para nosotros como creyentes de Jesucristo y parte de la iglesia es que somos llamados a entender. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser parte de esa lista. A entender. A entender. Porque los entendidos y los piadosos, los obedientes, van a comprender. Aun cuando no lo entienda todo, escuche, aun cuando no lo entienda todo, comprenderá lo suficiente para discernir los acontecimientos de los últimos tiempos, para hacer que aquellos que no conocen a Jesucristo, tú le hables con una profunda convicción en tu espíritu, para que realmente terminen reconociendo que Jesucristo es el Señor de tu vida, y también puede ser el Señor de ellos si a tiempo se arrepienten y se convierten en el Evangelio de Jesucristo. Esto es una verdad. Pero aún en esa área podemos comprender lo suficiente para que a través de esos acontecimientos de los últimos tiempos, para hacer que la gente pueda reconocer a Jesucristo como su Señor. Es decir, la manera de evangelizar tiene que ser una manera agresiva, una manera violenta, una manera, aleluya, de extrema necesidad para aquellos que no conocen a Jesús. Porque cuanto más conocimiento tenga de la profecía, y eso fue lo que muchos años comencé a enseñar, el primer motivo por la cual Dios nos revela la profecía es para que tengamos un peso de gloria por aquellos que todavía no conocen al Señor. Cuanto tú más tengas conocimiento de la palabra profética, va a ser detonante en tu vida la verdadera inquietud, responsabilidad y carga por los que no conocen al Señor. No puedes andar con rodeo a la gente. No puedes simplemente decir a la gente: Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero necesitas que te arrepientas de tu pecado. Sí, Dios ha hecho el milagro de la cruz por medio de Cristo, pero necesitas que vuelvas a Él arrepentido y te conviertas de tus malos caminos. Podemos hablar a la gente y decirle: realmente los tiempos se están acabando y en cualquier momento será demasiado tarde para tu decisión. Hoy es el tiempo aceptable de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios siempre da oportunidad, y la oportunidad que Dios está dando es a través de la iglesia en estos momentos, que es el mensaje que Dios transmite por medio del Espíritu Santo. Aun cuando entonces no entiendas todo, lo importante es que puedas reconocer que sobre ti está viendo una profunda carga, una profunda inquietud, un profundo deseo, un profundo despertar, de que no puedes venir a la casa del Señor simplemente como un oyente, sino que la directiva divina, la directriz del cielo, la visión de parte del Espíritu Santo es que puedas tener y decir: Señor, dame un alma en esta semana que la traiga a tu casa de oración, para que pueda ser salva y pueda ser librada de lo que viene sobre la faz de la tierra. Hay una necesidad imperante. Esto no es optativo, es una elección que tenemos que hacer en una decisión sabia, porque los entendidos comprenderán. ¿Estamos entendiendo esto? Y en el reino y en la etapa final, que entre todo el cumplimiento profético, estamos nosotros siendo testigos.
Entonces pasamos ahora al verso número 11. Y dice: y desde el tiempo que sea quitado, el continuo sacrificio hasta la abominación. Escuche bien. Desde el tiempo que sea quitado hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Escuche bien, porque ahora sabemos que en el cálculo, cuando el Señor viene, tal día, tal fecha, eso no, pero aquí vamos a ver algo importantísimo. Está en la palabra. Si nosotros retrocedemos al verso número 7, ¿lo tienen ahí? El verso número 7, podemos observar que el Señor está revelando a Daniel un periodo de tiempos y mitad de tiempo. En lo que se llama escatología o profecía bíblica, en todo lo que es el diseño de Dios en las Escrituras, los años se miden no en base del calendario gregoriano, que son 365 días, sino que la base profética, cuando demarca los años, se basa en 360 días, no en 365 días. Le estoy explicando para que entienda lo que voy a explicar ahora, o para que usted pueda entender. Entonces, ahora aquí, sin embargo, nos dice: desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Sin embargo, en el capítulo 7 le está diciendo a Daniel: tiempos y mitad de tiempo. Tiempo, un año; tiempos, 2 años; y mitad de tiempo, mitad de un año. Cuando nosotros sumamos eso, que luego lo corrobora en el cumplimiento de la profecía, que la vamos a leer, al profeta o al apóstol, y también diríamos profeta Juan en la isla de Patmos, nos habla de 1260 días. Si usted divide 1260 días, ¿cuánto le va a dar? Dividiendo por 360, ¿le da exacto? Ni 1, ni 2, ni 3 más. Entonces, sin embargo, acá dice que en el tiempo, cuando sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. De 1260 a lo que componen 3 años y medio, a 1290 días, ¿cuántos días hay? ¿Cuántos? 30 días, ¿sí o no? De 1260 a 1290 son 30 días. Observe esto. La Biblia dice que será la mitad de la gran tribulación. O sea, el objeto de la abominación, del sacrilegio que se va a producir en el templo de Dios, en el templo que Israel edificó, en ese templo que ahora en cualquier momento van a terminar de edificar, en ese templo, no donde el Señor va a estar, sino el templo donde el hombre de pecado hará abominación y contaminará el lugar santo. O sea, el objeto del sacrilegio que causa profanación, colocado en el templo, se refiere a un primer cumplimiento. Este texto tiene 2 cumplimientos. Uno en un futuro, a lo que es más cercano a Daniel, y otro para el tiempo final del trato total de Israel, o Dios con Israel. Entonces, sin embargo, la primera etapa del cumplimiento de esta parte profética se llevó a cabo durante Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un declarado enemigo de Israel y de Dios mismo. En un momento dado, en ese templo que todavía existía, Antíoco Epifanes logró colocar la estatua del dios Zeus, dios de los griegos, y luego se convirtió en dios de los romanos. Y cuando la estatua del dios Zeus se puso en el lugar, en el templo de Jerusalén, dice que él lo puso para que la gente adorara a Zeus en aquellos tiempos. Y lo primero que hizo, que cuando entró en el templo, mató a los sacerdotes que ministraban en el templo de Dios y en el ceremonial de los sacrificios. Y el sacrificio fue en ese momento totalmente cancelado. Esto también nos corrobora, siendo una figura, Antíoco Epifanes, siendo una figura prototipo de lo que será
manifiesto para el final de los tiempos, que tendrá otro cumplimiento, ya no en la persona de un hombre normal, sino en la persona del anticristo, del hombre de pecado, el hombre de iniquidad, y que uno de sus actos de maldad en el periodo de la segunda parte del periodo de la tribulación, llamado la gran tribulación, uno de sus actos de maldad es que logrará levantar la imagen de una estatua en el templo para que le adoren. Es más, le dará vida a través de fuerzas de engaños diabólicos y demoníacos para que la gente crea que ese es Dios. La anulación de los sacrificios diarios va a ser cancelada. Significa el cese de la adoración a Dios verdadero, y también implica la persecución y la opresión que va a venir sobre la nación de Israel, especialmente en los 3.5 años últimos. Lo importante es que en el tiempo de la persecución, el tiempo de ese periodo tan infernal, es que Dios sigue teniendo control de todo, y Él triunfará poderosamente sobre el mal, sobre la adversidad y sobre todo aquello que realmente quiera destruir el plan de Dios. Ahora, mire aquí, ¿cuánta diferencia hay entre 1290 y 1260? 30 días. Quiere decir que a Daniel se le está diciendo 1260 es el periodo exacto que va a durar la gran tribulación, es decir, la segunda parte. Pero ahora, cuando nosotros leemos el verso número 12, nos vamos a encontrar con algo muy importante. Y dice, perdón, aquí lo pasé, el número 13, no es el 13, es el 2. 12, está ahí, el 12. ¿Lo puede leer el 12? ¿Qué dice ahí? Ahora, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cómo? ¿No eran 1290? En el verso anterior no era 1290. Sin embargo, ahora en el verso número 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si nosotros sumamos 1260 o 1335, descontamos 1260, ¿qué diferencia hay? Vamos, ¿quién me ayuda? ¿Cuál diferencia hay entre 1260 y 1335 días? ¿Cuántos hay? No hay 45. 1260 a 1335 hay 75 días. Lo interesante es que cuando estudiamos la parte profética, tú no puedes comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis si primero tienes una base de entendimiento de lo que dice el profeta Daniel. Porque el profeta Daniel te da pinceladas extraordinarias de revelación profética, pero cuando tú comienzas a internarte, aleluya, en el libro de la revelación de Apocalipsis, te va a recordar muchas cosas que ya Daniel había dicho. Por eso que decimos que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y lo interesante, para aquellos que se olvidaron cuando lo enseñé, es que la palabra Daniel significa Dios es mi juez. Y cuando Dios revela a Daniel diferentes maneras proféticas que se va a cumplir, es que Dios se va a manifestar finalmente a los tiempos del fin como un juez. Y ese es el nombre de Daniel. Lo que interpretaba, el significado en el original hebreo es Dios es mi juez. Ahora, entonces volvemos, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay una diferencia de 75 días. Si dijimos primero 1260, 1290, diferencia 30 días, y ahora descontamos, si usamos esa suma o esa resta, descontamos 1335 de 1290, son 45 días más 30 equivale a 75 días. Escuche lo que voy a decir. Estos 45 días más que el número de Dios dado en el verso número 11. ¿Por qué los extras de lo que se llama el capítulo 11 y 12? ¿Por qué los extras de 75 días? Primero, dice la Biblia que aquellos que lleguen en esa última etapa de la segunda parte final de la gran tribulación, lleguen a 1335 días, dice que son llamados bienaventurados. ¿Por qué?
Esto tiene que ver con el comienzo de la edad del reino. Recuerde que cuando Jesús venga en forma visible, donde todo ojo le verá, cuando el Señor descienda con poder y gloria como juez y como rey eterno, Él va a descender para establecer finalmente lo que las profecías, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías y tantas otras profecías, mayores y menores profetas, y aún mismo Apocalipsis, lo habían determinado por voz y revelación profética de Dios acerca de un reino de 1000 años de justicia y de paz, donde Cristo será el rey de todas las naciones del mundo. Entonces, esto tiene que ver con el comienzo de la edad del reino y los eventos llevados a cabo para establecer el comienzo de lo que llamamos el reino perfecto, el verdadero orden de un gobierno, no el que pretenden los hombres establecer hoy en día. Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. Y qué coincidencia que justamente le llaman a lo que está pasando hoy NOM, nuevo orden. Entonces, sin embargo, la Biblia nos dice que sí va a haber un orden perfecto. ¿Estamos viendo esto? Ahora, cuando Jesús descienda en gloria y pase lo que va a pasar, y los ejércitos serán destruidos por el resplandor y el anticristo, y mismo Satanás será destruido por el resplandor de su venida, piense por un momento cómo quedará la tierra. ¿Cómo quedará la tierra? En un estado de desorden, en un estado de caos, en un estado de todos los armamentos destruidos, millones de seres humanos que han perdido la vida porque quisieron estar del lado del hombre de pecado, del hombre de iniquidad. Pero sin embargo habrá una proporción de gente que se mantuvieron y que fueron guardados, o que de alguna manera no les tocó el momento de la muerte. El Señor tiene que limpiar, ordenar todo el proceso. Él lo hará porque es el Señor. Y es tremendo que cuando nosotros leemos estos textos bíblicos, podemos observar de una forma lo que voy ahora a explicar ampliamente. El verso número 13, mantenga eso en mente. El verso número 13 dice de una forma clara: y tú irás. Le está diciendo Daniel, Dios le está prometiendo: no te preocupes, Daniel, por esto. No tomes carga, no te preocupes. Como diciendo, iglesia, también hoy en día por el Espíritu Santo, no te preocupes por lo que está pasando. No agarres carga, no te desesperes. Entra en el reposo de mi presencia. Entra en la quietud de mi revelación. Porque estad quieto y conoced que yo soy Dios. No te intranquilices por lo que otros están intranquilos y desesperados. No, mantente sereno, en reposo y en paz en su presencia divina, porque el que tiene el control es el Dios al quien tú y yo servimos. Entonces ahora a Daniel le dice: y tú irás hasta el fin. Daniel, tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le está diciendo a Daniel que ya el momento de su partida está llegando. Aún Daniel, tenemos ahí un Daniel de casi 86, 90 años. Y Dios le está diciendo: no te preocupes, Daniel, tú irás a tu reposo, pero te prometo que los días del fin tú vas a resucitar. Y cuando resucites, el cumplimiento de mi palabra será manifestado y lo verás con tus propios ojos. Pero dice Dios, le dice: Daniel, tú irás al fin. Se refiere a Daniel cuando muera, en ese momento que está Dios comunicándole. Y luego tomando parte de promesa divina en la primera resurrección. Hasta ese momento, el Señor que le estaba dando esta revelación le dijo: Daniel, tú vas a reposar. Es más, Dios no dijo: tú te vas a morir. No, tú vas a reposar. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, y Pablo habla mucho acerca de esto, lo damos en los mensajes que predicamos muchas veces, en los sepelios o en las partidas de personas que han amado al Señor. Y lo que el Señor habla es acerca del sueño de sus santos, de que no están muertos, sino que están durmiendo en un reposo. Aquí a Daniel se le dice: vas a estar reposando.
La frase te levantarás en tu heredad al fin de los días se refiere a Daniel cuando tome parte en las cosas gloriosas que acontecerán después de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Y puesto que Daniel era un hombre llamado por Dios, muy amado por Dios, tenía esta promesa para concluir y cerrar el hermoso libro de la revelación llamado por su propio nombre, el profeta Daniel. Él no entendía. Quiero sintetizar todo lo que he estado hablando hasta el momento. Él no entendía todo lo que Dios había revelado. Sin embargo, debía seguir su camino y descansar en el plan y en el propósito de Dios. Satisfecho que lo entendiera o no entendiera totalmente, Dios va a llevar a cabo el cumplimiento de lo que le estaba revelando. Amén. Dios va a llevar a cabo lo que Él está revelando. Entonces, claramente en esta convicción profunda, no recibiría, dice que Él no recibiría ningún daño, porque cuando llegare el fin tendría su lugar y su porción y estaría con su Señor para siempre. Una vez más, aquí en este texto bíblico, en esta porción bíblica, está prometiendo que lo que pertenece a Dios, Dios lo separa de aquello que no le pertenece a Él. Para que en el momento de más presión, de más angustia, de más de soledad, de más desesperación, aquellos llamados por Dios, emblanquecidos, purificados y limpiados, no tengan el mismo proceso de experiencia amarga y desesperadora que tengan los impíos o los que no conocen al Señor. Mire esto: la próxima vez que seguimos estudiando y que seguiremos estudiando la profecía de la Escritura, no nos preocupemos que no podamos entender todo totalmente. Mire, yo no sé, años y años estudiando la profecía y yo puedo decir todavía no he entendido todo. Y son muchos años. No nos preocupemos por ello. Al contrario, escuchemos la voz de Dios que nos declara en esta mañana, como le declaró a Daniel. Nos declara Dios en esta mañana. No importa, si tú no entiendes todo, lo que sí te voy a estar revelando, iglesia, para que estés preparada y apercibida para esa consigna que nos hemos propuesto como iglesia local, como familia espiritual, como ministerio, es preparar el camino de ese rey que amamos y que esperamos. ¿Cómo lo preparamos? Ganando almas para el Señor. ¿Cómo lo preparamos? Santificándonos más con Él. ¿Cómo lo preparamos? Obedeciéndole más a Él, apartando del mundo, y que nuestra amistad no sea con el mundo, sino con Dios y su presencia. Porque la amistad del mundo, he predicado, es enemistad declarada contra Dios mismo. Se es libre completamente de todo lo que tiene que ver con el pecado y lo que Dios realmente no aprueba. Entonces el Señor dice, le dice a Daniel y nos dice a nosotros: sigue tu camino. Espera un poco. Iglesia, espera un poco. Pero el que ha de venir vendrá. Y sin duda que no tardará. Espera un poco. Todo quedará claro con el tiempo. Todo quedará claro con el tiempo. Y tú mismo vas a experimentar, si has sido entendido para comprender la voz profética, que el hecho de tu recompensa es debido a que has entendido y te has preparado con urgencia en la presencia del Señor. Todo queda claro con el tiempo. Lo otro que el Señor nos está diciendo: el Señor está contigo, está con nosotros. ¿Por qué preocuparnos? Si su gloria es maravillosa, su presencia es sin igual. Si cada vez que nos arrodillamos delante de Él o levantamos nuestras manos, como en esta mañana estamos levantando nuestras manos, su gloria comienza a cubrirnos. Y su espíritu da testimonio en nuestro espíritu que lo que creemos y en quien hemos confiado no es cualquier religión, es el autor y el consumador de eternidad y de vida.
El Señor está contigo, con nosotros, con tu familia, con tus hijos. El Señor está contigo. Lo que debe de preocuparte es que el Señor siga contigo. Porque para ti y para mí, así como para Daniel, hay un reposo. Algunos se han adelantado y serán despertados de sus sueños. Y otros que todavía hayan quedado serán transformados en cuerpos iguales a los que van a resucitar. ¿Por qué preocuparnos cuando Él tiene preparado, y la tenía preparado para Daniel, para Juan, para Pablo, y tiene preparado para la iglesia? ¿Por qué preocuparnos cuando el Señor tiene preparado una corona que ninguna cabeza excepto la tuya la va a poseer? Hay algunos que tienen la cabeza más grande y más pequeña, ¿sí o no? Cuando tú quieres probarte el sombrero de alguien, no te entra o te queda demasiado grande. Cuando vas a comprar un sombrero, ahora no se usa tanto los sombreros los hombres, pero cuando era el tiempo invernal, cuando yo me recuerdo tenía 18, 20 años, 17 años, se usaba el sombrero por el frío. Y cuando iba a comprar un sombrero, pues tenía que probarme varios hasta que encajara el sombrero al modelo y la forma de mi cabeza. Es decir, que la medida de tu cabeza es distinta a la mía. Pero no hay por qué preocuparnos, porque el Señor ya tiene preparado una corona que solo tu cabeza puede poseer. Aleluya. Esto es maravilloso, porque Él, aleluya, permanecerá fiel y estarás en la heredad al fin de los tiempos. Iglesia amada, el profeta Daniel ocupa sin lugar a duda un destacado propósito en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la Biblia nos revela. Dios lo escogió como siervo y cumplió fielmente su llamado. Dios te escogió como hijo, como siervo y sierva. Cumple fielmente su llamado. Dios le aseguró que iba a resucitar en los días finales. Iglesia amada, la fidelidad a Dios tiene una gran recompensa. La fidelidad a Dios tiene una gran recompensa. No necesariamente en esta vida, pero sí en la inmensidad de la vida eterna en los cielos. Pensar solo eso, que Dios es fiel y que nuestro llamado es servirle y ser fiel, nos levanta y nos fortalece. ¿Por qué pensar en otra cosa? ¿Por qué pensar en otra cosa? Entonces finalmente, y tú irás hasta el fin, reposarás y te levantarás y recibirás la heredad al fin de los días. A ti el Señor y a mí me dice claramente: van a recibir el Espíritu Santo. Lea el libro de Juan, capítulo 16, el verso número 13. Y ese texto llama profundamente la atención de algo. Escuche bien. Lo podríamos leer en diferentes traducciones, pero todo al fin y al cabo dicen prácticamente lo mismo. Pero dice la palabra del Señor de una forma clara: y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Lo tienen ahí? Juan capítulo 16, verso número 13. ¿Quién lo tiene ahí abierto en su Biblia? Que puede ponerse en pie y gritarlo a viva voz lo que dice ese texto bíblico. Eso es una palabra confirmada, pero no lo podemos entender a menos que seamos entendidos y podamos comprender lo que el Señor nos está revelando. ¿Alguno lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Yo lo tengo, pero quiero que usted lo lea,
para que usted vea que está en su Biblia igual que está en mi Biblia. El libro de Daniel, por favor. El libro de Daniel Juan capítulo 16, verso 13. Léalo bien fuerte. No, un momento. Pásele, si lo va a leer Julio, que pase se puso Sandra para que lo lea todos. Léalo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice Dios ahí? ¿Qué nos dice? Vuélvelo a leerlo, Julio, para que podamos entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Si tú tienes la llenura del Espíritu, escuche bien. Esto es una palabra de revelación que Dios nos está mostrando para incluir esta promesa dada por el Señor en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y nos hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que reclamar esta promesa. En otra traducción dice, cuando venga, en la traducción viviente, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quién va a decirnos? ¿Quién nos va a revelar? ¿Quién nos va a mostrar lo que va a suceder en el futuro si no es el Espíritu Santo? Cuando te estoy trayendo esta palabra, si tú tienes el Espíritu Santo sobre ti y te ha llenado, tú tienes que sentir que en tu interior hay como una efervescencia del Espíritu. Hay como una conexión que te conectas con la palabra que salga de esta plataforma. Si tú permaneces inactivo, indiferente, apático, que te es lo mismo escuchar un mensaje de super prosperidad como un mensaje profético, las cosas no están bien. Pero si tu espíritu arde en decir, Dios, quiero saber más acerca de la palabra profética, es porque estás conectado con el espíritu de la palabra profética. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Si yo amo a Jesús, yo tengo el conocer y tengo la revelación profética de Dios. Hay una unción profética, y tenemos que reconocer que la unción profética es una unción de adelantamiento. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que ayunar, tenemos que seguir buscando el rostro del Señor, porque el 2022 para el mundo será caótico, difícil. Y voy a hablar y le voy a decir realmente, proféticamente, lo que puede suceder en el 2022. No necesitamos ir a un adivino, a un agorero. No. Tenemos el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela toda verdad y la justicia. No estoy hablando, pero siento el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, que Dios va a traer una revelación más profunda. Y yo digo, Señor, quiero saber más del tema profético, porque el tema profético me alista a estar preparado, me pone en expectativa de gloria y me pone en suma responsabilidad, sabiendo que estoy amando lo único verdadero que puedo amar.
aparte de mi esposa, mis hijos, la iglesia, Él es la prioridad máxima de mi amor. Porque si es mi prioridad, Él será el Señor de mi familia. Él será el Señor de la vida de cada uno de ustedes, la iglesia. Pero si yo dejo de amarle a Él, perdí todo. Es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque el Espíritu Santo está conectado, porque habla todo lo que el Padre y Cristo le revelan, le muestra. Y el Padre y el Hijo le dicen: dile a mi iglesia esto. Y el Espíritu Santo nos comunica esto a la iglesia. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir lo verdadero de lo falso. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. No puede decir lo bueno malo y lo malo bueno. No, tenemos el Espíritu que nos va a ayudar. El Espíritu Santo le dirá a los discípulos, a nosotros, la iglesia, lo que sucedería en el futuro. Yo lo creo. Y cuando Dios puso una conexión en ese texto de 16:13 de Juan, digo: Señor, ahora más que nunca sí creo. Y clamo: Espíritu Santo, tú me dijiste, Señor, a través del Espíritu, que más va a revelar lo que va a suceder. Revélame, Señor, revélame, muéstrame, revela. Pero todo lo que el Espíritu Santo te va a ir revelando está conectado con su propia palabra, porque no se puede contradecir a sí mismo. O sea, les revelaría el propósito de la misión que nosotros tenemos. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a tener la encomienda, el anhelo extraordinario de no dejar de hablar a la gente de Cristo. Se puede enfrentar a cualquier oposición. Enfrentaremos cualquier circunstancia. El resultado final de nuestros esfuerzos en Dios es la promesa que muchos no entendieron y muchos no lo están entendiendo. Él está con nosotros. Y muchos apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo que más hablaron en sus epístolas escritas por la dirección del Espíritu es acerca de la manifestación de la segunda venida de Cristo. Fueron los que más hablaron. El Señor está diciendo aquí, y dentro, no lo entendieron, y dentro de poco no me verán, pero dentro de un poco más adelante me volverán a ver. Él está hablando de su muerte y resurrección, pero estaba hablando también de su consolación y de su esperanza de la vida eterna. Aquellos estaban tristes, agobiados. Iglesia, no hay razón para estar triste, agobiado en estos tiempos. Si tú tienes al dador de la vida, lo tienes todo. Tienes esperanza, tienes fortaleza y tienes un futuro asegurado que no es aquí, sino allá. Dile: Espíritu Santo, yo necesito entender esto, porque finalmente lo que el Espíritu nos reveló, esos 75 días de diferencia será lo que se va a poner, porque dice que aún 30 días más la imagen permanecerá en el templo, mientras que el anticristo, inmediatamente Jesús venga, lo lanza al lago de fuego y azufre. 30 días más esa estatua, esa abominación estará en el templo cuando el Señor venga. Pero el Señor limpiará la tierra para Él tomar posesión de su reino. 45 días más. Y esa es la diferencia de 75 días en lo que el Señor viene al momento que el Señor establece el reino milenial. Espero que algún día tú te recuerdes,
porque somos conscientes, no perderemos nuestra capacidad de conocer y pueda decir: Señor, gracias, porque tuve un pastor que me enseñó acerca de esto. Me enseñó a amar el mundo, me enseñó a amar la eternidad. Y termino con estas palabras, este mensaje. Recuerdo que hace muchos años me hicieron una entrevista en unas radios en Guatemala y me dijeron: ¿por qué usted tanto habla de la profecía bíblica? ¿Por qué hablan tanto de la eternidad? Hay muchos otros temas más que se puede hablar. Dije sí, pero hay ministerios que Dios ha llamado para preparar a la gente para la eternidad, y hay otros pseudo ministerios que están haciendo para preparar a la gente para heredar la tierra. Y yo reconozco que Dios me ha llamado para preparar a la gente para la eternidad y no para quedarse en la tierra en los días más abominables y más difíciles que hombre alguno no podrá experimentar. No tendrás excusas. No tendrás ninguna excusa. Es momento de amar al Señor. Ponte de pie. Si estás escuchando esta voz, que es la voz del Espíritu, siento su presencia, siento su gloria que nos cubre. Porque hablar de esto es engrandecer el nombre de aquel Señor que amamos y servimos. Y esta voz de Dios es tanto para el adulto como para el joven, el adolescente. No hay excusa, ni hay ninguna diferencia. Cuando Dios manda una palabra, eso es para todo lo que escuchan esa palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a amar lo que tú amas. Y voy a profundizar más acerca del verso 13 del capítulo 16 de Juan. Dile: Señor, dilo, ayúdame a amar lo que tú amas. Ayúdame a servirte, Señor. Si tú tienes el Espíritu Santo, pídele. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, es bueno que tú anheles que el Señor te bautice, te llene. Y vamos a estar orando en cultos por bautismo del Espíritu Santo, para que ninguna persona quede vacía, sino llena del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu, hablas en el lenguaje de otras lenguas según el Espíritu te da que hables. Dile: Señor, úngeme, porque tú me has prometido que el Espíritu me va a mostrar lo que ha de venir, que el Espíritu Santo en mí me va a revelar acerca de los eventos del futuro. Quiero que cierre sus ojos y quiero que repita conmigo esta palabra de fe. Di de todo tu corazón: Dios y Padre eterno, yo te doy gracias por escuchar tu palabra que es verdad, tu palabra que es verdad. Yo la creo y por eso que estoy escuchando tu voz en este momento. Yo creo a esa palabra, y por cuanto creo a esta palabra, Espíritu Santo, revélame, muéstrame, para que pueda ser entendido y comprender lo que está y lo que va a suceder en esta tierra. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo reclamo en el nombre de Jesús que tú me des sabiduría, revelación, entendimiento, para poder discernir lo que está viniendo en el acontecer de la profecía
de la propia palabra de Dios. Espíritu Santo, quiero ser entendido. Quiero ser entendido. Que nada me engañe, nada me aparte de ti, nada me aleje de ti, nada me debilite, nada me confunda, nada me desoriente. Espíritu Santo, lléname más de ti. Espíritu Santo, lléname más de ti. Hable con Dios un momento. Hable con Dios un momento. Hable con el Señor un momento. Hable con Dios un momento. Hable con el Señor un momento. Porque hay una promesa que seremos limpios y más limpios, purificados y más purificados. Los impíos van a seguir procediendo impiamente, pero los limpios, aleluya, entenderán. Olvídate de dónde tienes que ir ahora. Olvídate de dónde tienes que ir mientras vas a tu casa. Y por un momento, vamos a terminar, pero por un momento quiero que tú medites en esta palabra, reflexiones y permite que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti, te llene, te llene. Su presencia está aquí en este momento. Porque lo que estamos hablando, lo que el Espíritu nos está revelando, no lo que uno quiere, sino lo que el Espíritu pone, la intensidad de gloria en el peso de revelación que emana del trono y se comunica profundamente en nuestras vidas. Recibe un milagro en este momento, una sanidad, una liberación. Renueva tu mente en el conocimiento, en la fe de Jesucristo. Tu mente sea despejada de los conflictos y desavenencia de la vida y sea una mente renovada en el conocimiento de la verdad revelada de Dios. Haya pues en vosotros el sentir, la mente que hubo en Cristo. Dile: Señor, ayúdame a pensar como tú quieres que piense, a hablar lo que tú quieres que hable, a caminar como tú quieres que camine, porque tú estás conmigo. Y que toda enfermedad que agobia tu cuerpo, toda enfermedad orgánica en tu organismo, en tus pulmones, toda dificultad en tus riñones, en tu corazón, en tu columna, en tus huesos, en tu rodilla, en tus brazos, que todo dolor, toda artritis, toda reuma, toda forma de dolencia en tu cuerpo sea desarraigada. Tus vértebras sean creadas nuevas, tus discos sean creados nuevos. Todo dolor que trata de atacar tu cuerpo, lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad de la revelación de la palabra profética que el Señor nos está dando. Porque hay medicina para aquellos que creen, hay salud para aquellos que creen. El dolor de los huesos desaparece, la enfermedad orgánica en la índole que sea desaparece. Crea tímpano nuevo, da audición clara en los oídos, visión nueva. Reprendo la miopía, el estrabismo, la ceguera, la sordera. Toda enfermedad en cualquier parte del organismo, de cualquier cuerpo que está aquí o está conectado en esta conexión, aleluya, pueda ser ministrado. Reciba milagro, reciba sanidad. El dolor se va, la migraña se va, el dolor de cabeza desaparece, la alta o baja presión se normaliza. El poder de tinieblas, aleluya, que trata de enfermar o de afectar su cuerpo, sea ahora mismo reprendido. Toda ligadura se va, toda opresión se va, todo poder de tinieblas se va ahora mismo.
Reciba sanidad, reciba sanidad, reciba sanidad, reciba sanidad, reciba sanidad, reciba milagros en su cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Adoren, Señor. Levanten sus manos. Den un fuerte aplauso al Rey de Gloria.